Mis amados hermanos, muy buenos días. Gracias a Dios que hoy podemos continuar nuestro estudio del panorama de la Biblia y le doy gracias a Dios por eso, ¿ok? Quisiera que el día de hoy me acompañen a Génesis capítulo 8 y vamos a leer una porción grande de Génesis a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 11. No vamos a ver todos los versículos, pero sí vamos a leer una buena porción. Quisiera que el día de hoy, mis amados hermanos, le pidamos al Señor que nos abra el entendimiento, porque lo que estamos estudiando tiene mucho que ver con su plan soberano de salvar al hombre, ¿ok? Mi Dios Todopoderoso, te doy gracias por este día. Quiero agradecerte por tu palabra, por tu Espíritu Santo y por tu deseo de comunicar al hombre lo mucho que tú le amas. A través de las escrituras nosotros encontramos a Jesucristo, encontramos tu obra y tu Espíritu Santo nos enseña y nos muestra la verdad, Padre. Y gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos amados, si quisiera que el día de hoy, antes de empezar, vayamos revisando algunas de las cosas que hemos dicho hasta el día de hoy. Y para eso me gustaría compartir con ustedes un gráfico de la primera y segunda dispensación y también la tercera que vamos a ver el día de hoy. Recuerden, la primera es de la inocencia, que es desde la creación del hombre hasta la caída, ¿ok? Para que veamos de una mejor manera, voy a poner la ilustración y ustedes pueden ver, ¿ok? Ok, aquí estamos desde la creación del hombre. Recuerdan que en la creación nosotros vimos cómo Dios hizo todo lo necesario para el hombre. El hombre podía comer de todo árbol del huerto, tenía todo lo que necesitaba. Dios inclusive creó a la mujer, hizo a la mujer de la costilla, del costado de Adán y ellos, aunque sabían lo que Dios les había dicho, que de todo lo que podían hacer y lo que no debían hacer, lo que no podían hacer, ellos no conocían el mal, no conocían el pecado, eran inocentes en cuanto a la maldad. Y Dios les había dicho lo que sí podían hacer y lo que no debían hacer. Ahora, algo muy importante en este punto, hermanos amados, es que Dios siempre quiere que el hombre esté en una estrecha comunión con Él, en una dependencia eh, perfecta con Él, ¿ok? Y eso es solo posible a través de Él. Él se comunica con el hombre y el hombre, a través de una relación íntima espiritual, puede hacerlo. Así fue creado Adán y Eva. Pero Dios, en su deseo de que el hombre tenga la oportunidad de amarle porque lo desea, puso el árbol de la ciencia del bien y del mal para que el hombre pueda ejercer su libertad de amarle a Dios. Y en esta dispensación nosotros vimos que el hombre fracasó. Sí, y como fracaso a eso, Dios juzgó el pecado con la muerte espiritual de Adán, con la caída del hombre. La muerte tiene que ver con la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. En ese momento, el hombre adquirió esos tres aspectos de la muerte, pero se hizo práctico el primero, que fue la muerte física, perdón, la muerte espiritual y la muerte física. Poco a poco fue deteriorándose su fortaleza, ¿ok? Ahora, esta dispensación, nosotros hemos visto, termina con la promesa
de Dios de mandar un libertador en Génesis 3:15, donde habla acerca de la simiente de la mujer que aplastaría en la cabeza a la serpiente, pero tiene que ver con el dominio de Satanás, el dominio de la muerte, y habla exactamente de lo que hizo Jesucristo cuando murió en una cruz por nosotros, al ponerle fin al problema del pecado y abrir el camino hacia Dios, ¿sí? Una de las cosas que nosotros vemos aquí es que Dios muestra su gracia para con el hombre, es decir, algo inmerecido. Ahora, en la segunda dispensación, la dispensación de la conciencia, que empieza desde que el hombre eh, peca y ese rato muere, ahora ya sabe lo que es el bien y el mal, y el problema es que aunque sabe lo que debe hacer y que tiene que hacer el bien y adorar a Dios, no lo hace, ¿ya? Entonces, aquí empieza la segunda dispensación de la conciencia. Vemos nosotros ahí que el resultado de esto es que tanto Caín como Seth em, son pecadores, ¿sí? Pero la humanidad tiene la responsabilidad de hacer lo bueno y, no, y evitar lo malo, pero lo que hacen es totalmente lo contrario. Ya conscientemente experimentan el mal, saben lo que está bien y lo que está mal, pero como están por ser pecadores, están del lado de la oscuridad, están esclavos del pecado, hacen lo malo. Y eso es una característica del hombre, o sea, aunque sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Y esta dispensación o esto que afectó al hombre y Dios ha dado eso como un juicio o una demanda de parte de Dios para con el hombre, es que él sabe lo que está bien y lo que está mal y debe hacer lo bueno, pero el problema o el fracaso del hombre es que hace lo malo, y toda la gente que vivió ahí se corrompió terriblemente. Voy a leer lo que dice aquí: cuando se multiplicaron los hombres, abundó la iniquidad hasta que corrompióse la tierra y llenóse de violencia. Y declaró Dios: raeré los hombres de sobre la faz de la tierra. Génesis 6, del 1 al 13. Y eso es lo que pasó. Ahora, Dios muestra su gracia aquí em, al ver a Noé y escogerlo para compartir que iba a haber un diluvio, que debían arrepentirse, y le da 120 años al hombre para que se arrepienta. Eso fue lo que duró el tiempo de la construcción del arca. Y Noé y su familia iban a entrar en el arca, y entraron en el arca. eh, el- eh, Vino el diluvio. Recuerden que hasta ese tiempo no había llovido, pero Dios abrió las cataratas de los cielos y abrió el agua salía de la tierra, y de la atmósfera también salía cualquier cantidad de agua. Ahora, Dios cerró la puerta del arca y nadie más podía entrar, ¿sí? Y ahí vemos nosotros que Dios tenía siempre el propósito de cumplir lo que él había prometido en Génesis 3:15, de mandar al libertador, y iba a hacerlo a través de uno de los descendientes de Noé, ¿sí? La palabra justo que es dada a Noé no tiene que ver con sin pecado, sino más bien que confiaba en que Dios mandaría un libertador, y por eso él se acercaba al hacer un sacrificio con él. Y desde ahí es que vamos a ver. Entonces, llegamos a la tercera dispensación,
la dispensación del gobierno humano. Y voy a parar este gráfico para poder compartir con ustedes y me puedan ver. Quisiera que me acompañen a Génesis capítulo 8 y el versículo 20. Aquí es cuando Noé sale del arca y, y hace un altar para adorar a Dios, para, para, para honrarle. Y eso hablaba acerca de que confiaba en la promesa de mandar, que Dios había dado de mandar un libertador. Entonces dice, y edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra a causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Y aquí esto es algo muy importante porque esta dispensación que empieza desde la salida de Noé del arca y va hasta Génesis capítulo 11, cuando Dios confunde el idioma y se crean las lenguas, los idiomas en la torre de Babel. eh, Esta dispensación nos muestra que ahora el hombre tiene la responsabilidad de proteger la vida humana y de cuidar al hombre en base a él mismo ponerse como juez en el sentido de cuidar la vida, ¿ya? Ahora, Dios muestra algo que es por su gracia y Él dice que no va más a haber una destrucción de toda la humanidad por medio de un diluvio, ¿sí? Eh, Y otra cosa que iba a ver cómo sembrar y comer del campo, y por eso él dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Pero Dios a continuación da algo más, una revelación de parte de Dios. Recuerden que en cada dispensación Dios da a conocer algo más de cómo Él trata con el hombre. Y aquí es lo que vamos a ver, cómo Dios se comunica con el hombre para decirle lo que debe hacer. Y el problema es que el hombre, en lugar de hacer lo que Dios quiere, le rechaza, fracasa en cuanto a lo que Dios le pide, y Dios tiene que juzgar el pecado del hombre. Entonces, miren conmigo en el capítulo 9 de Génesis, ¿sí? Y vamos a ver a partir del versículo 1 del capítulo 9, dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto mismo había dicho a Adán y Eva, ¿recuerdan? En Génesis capítulo 2 encontramos eh, el mismo mandato dado por Dios al hombre. Déjenme ver, a ver. No, en el capítulo 1, versículo 26 en adelante dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastre. Creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar. Era su mandato el poblar la tierra
y que todo mundo sepa de la esperanza que había de Dios, de mandar a alguien que ponga fin al gobierno de la muerte, del pecado, y ese era una simiente de la mujer, un hijo de la mujer. Ahora, estamos en Génesis capítulo 9 y nuevamente le dice esto a Noé. Y dice el verso 2, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra. Aquí recién empieza los animales a tener temor del hombre y dice, y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. El hombre tiene la responsabilidad de cuidar de la creación. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. A partir de aquí, Dios dice que el hombre no solamente podrá comer legumbres o vegetales, ya ahora podría introducir en su dieta la carne, pero miren lo que dice aquí. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y las plantas verdes, os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es en su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré y de mano del hombre. Ahora, esta parte de aquí es muy importante porque miren lo que dice en el verso 5 del capítulo 9. De mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Otra vez, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Y aquí, en esto tiene que ver lo que Dios le da al hombre como responsabilidad para cuidar a la vida humana, y dice que si es que alguien asesina a otra persona, ese asesino tiene se merece la muerte. ¿Sí? Y esta es una responsabilidad del gobierno humano que empieza desde la salida de Noé del arca y tiene como más alta función el proteger la vida humana, ¿sí? No podían matar por matar, ¿no? Eso no era lo que Dios quería. Y debían demandar, si es que un asesino hacía esto, ese asesino debía morir. Y se le da esa responsabilidad al hombre de una manera grupal para que pueda juzgar esto y demandar la vida de aquel asesino. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasó con todo esto? ¿Sí? Miren por un momento conmigo lo que pasó. Es que nosotros vemos que en este tiempo también los hombres se pervirtieron. Y vamos a ver varias maneras que esto pasó. Miren, por ejemplo, primero con el mismo Noé y su familia. Dice en el versículo 7, todavía Dios le está dando las instrucciones a Noé. Dice, mas vosotros fructificad y multiplicaos. Ese fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Nuevamente repite el mandato que tenían que esparcirse, que tenían que ir por toda la tierra. Versículo 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia
de la tierra que está con vosotros, desde todos los animales salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y esa es una promesa que Dios le está haciendo a Abraham, perdón, a Noé, de que no iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. El verso 12, y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, todo ser viviente que está con vosotros por los siglos perpetuos. Este pacto era algo incondicional de parte del hombre. El hombre no podía hacer nada, pero Dios iba a cumplir eso, porque lo dijo, porque es una de las características de Dios, que Él hace lo que dice. Y dice en el verso 13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Sí, y aquí yo tengo un comentario en esta Biblia de Scofield que nos va a ayudar mucho a entender esto. Dice, no se dice que el arco iris haya aparecido por primera vez en esta oportunidad, sino simplemente que se le dio el carácter de señal. ¿Sí? Entonces, cada vez que nosotros vemos el arco iris, podemos recordar de la esperanza que tenemos que Dios no va a destruir la tierra de esa manera y que Dios obra de manera misericordiosa con el hombre, es decir, no dándole lo que se merece, sino dándole algo que no se le merece y eso es la gracia. Le da la manera de cómo acercarse a Dios y les dice todo lo que tenían que hacer, imagínense. Recuerdan que hasta este punto el hombre, por la conciencia, sabía lo que está bien y lo que está mal, pero hace lo malo. Aquí, en esta dispensación, el hombre sabe que debe proteger la vida humana, pero aún así no lo hace. Y fracasa también en esta dispensación porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Ahora, miren lo que dice aquí. Y sucederá cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Versículo 15, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de las aguas para destruir la tierra. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Verso 17. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Y los hijos de Noé salieron del arca, fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, aquí es importante que nosotros veamos porque aunque el hombre tenía la responsabilidad de evitar o de juzgar al hombre por su maldad al matar a otras personas, también tenía que ver con reforzar el hecho de adorar a Dios, de creerle a Él, de ir y fructificar y multiplicar y poblar la tierra. Sí, de hacer el bien y no hacer el mal. Sí, tanto la dispensación de la conciencia como la dispensación del gobierno humano continúan. Esa responsabilidad continúa sobre la raza humana hasta el día de hoy. Pero el hombre fracasó en eso, ¿sí? Y, y vean un poco conmigo cómo es que esto pasó, porque vemos un poco más aquí en cuanto al fracaso de, de Noé en este sentido, porque miren lo que dice el verso 20. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Recuerden, Noé es declarado un hombre justo en el capítulo
6 y el versículo 10 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová y dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Recuerden, el hecho de que era justo no quiere decir que no era pecador, sino que confiaba en que Dios mandaría a un libertador del pecado. ¿Ya? Noé también fracasó al no hacer lo que debía hacer. Y dice en el versículo 21, y bebió vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, estaba desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron ropa y la pusieron sobre sus hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Noé también fracasó con la embriaguez de él, en lugar de exaltar al Señor, buscó para sí mismo una exaltación eh, al embriagarse, pero también vemos el fracaso del hombre ante la irreverencia de Cam al ver a su padre desnudo. Bueno, no tenemos todos los datos aquí, que no necesitamos tenerlos, pero sí nos dice que no fue algo que fue agradable para Noé. Y dice el verso 24, y despertó Noé de su embriaguez y lo supo, y supo que había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán. Ahora, eh, posiblemente fue Canaán, el nieto, el hijo de Cam, el que hizo algo que ofendió a Noé, pero no nos dice aquí, simplemente nos dice que maldito sería Canaán, siervo de siervos a sus hermanos. Dijo más bendito por Jehová sea, por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo, y engrandezca Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, yo estuve investigando sobre este tema en el comentario bíblico, pero quisiera mostrarles un poquito que no eran a todos los descendientes de Canaán, de Cam, sino simplemente a Canaán. Y les voy a compartir nuevamente la pantalla para que ustedes puedan ver esto, ¿no? Em, los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Cam tuvo otros hijos, Cus, Mizraim, Fut y Canaán, ¿sí? Sem, otros hijos, Elá, Asur, Arsafat, Luz y Aram. Aquí hay una buena nota que nos enseña a nosotros. Si ven esta línea roja que nosotros vemos a través de eso, esta línea roja tiene que ver con la genealogía de Jesucristo, hacia dónde va el libertador desde la promesa hecha de Génesis 3:15 de mandar a un libertador, ¿sí? Luz y Aram. Dice, desde Arsafat descendió la raza hebrea, ¿ya? Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Masek y Tirás. Son los hijos de Jafet. Ahora, hasta aquí estamos nosotros. Los hijos de Noé salieron del arca y fueron Sem, Cam y Jafet, y de ellos fue llena toda la tierra. Ahora, ¿cuál era la tarea de ellos? Poblar la tierra, era de cuidar la vida, de proteger la vida del hombre, eh, y tenían que hacer la voluntad de Dios. Sabían lo bueno y lo malo, y debían hacer lo bueno en lugar de lo malo. ¿Qué hicieron los hombres? Voy a continuar la lectura y miren conmigo lo que dice el versículo 28 del capítulo 9. Y vivió Noé después del diluvio 350 años. Y fueron todos los días de Noé 950 años y murió.
Ahora, en el capítulo 10 nosotros vemos las generaciones, los descendientes de los hijos de Noé, pero esto se nos hace mucho más claro a nosotros cuando leemos el capítulo 11, ¿sí? Cronológicamente, la división de los hijos de Noé, de dónde vivieron, y eso es lo que encontramos en el capítulo 9, surge después del capítulo 11, cuando fueron dispersados por el castigo que Dios dio por su rebeldía, por no hacer caso. Eh, el hombre, aunque sabía lo que tenía que hacer, Dios le había dicho que debía cuidar la vida, el deterioro moral y espiritual o religioso del hombre fue terrible. Miren conmigo ahora lo que dice el capítulo 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua, ¿sí? Todos hablaban el mismo idioma, unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque tanto los hijos de Noé fracasaron y los descendientes de los hijos de Noé fracasaron en cumplir el mandato de Dios de ir a poblar la tierra, de hacer la voluntad de Dios, de acercarse a Él a la manera que Dios quiere por medio de un sacrificio, y eso lo vemos a partir de aquí. Dice, y hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí, y esa tierra de Sinar tiene que ver en Babilonia. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de mezcla y el asfalto en lugar de, perdón, el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, miren lo que dijeron aquí. Aquí nosotros nos damos cuenta de lo que estaban pensando. No querían hacer lo bueno, querían irse en contra de lo que Dios había dicho. Y dice, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Esta torre son llamados los sigurats, que eran edificios escalonados, pero tenían como un propósito, una adoración al cielo, pero aparte de Dios. Habla acerca de un orgullo humano de no querer hacer la voluntad de Dios e irse o llegar a Dios a su propia manera. Si ustedes se acuerdan lo que pasó con Adán y Eva con las hojas de higuera, recuerdan ese intento de Adán y Eva de cubrir su desnudez, fracasó. Como este intento también. ¿Recuerdan el intento de Caín de agradar a Dios por su propia cuenta? Fracasó. Ahora el intento del hombre de llegar a Dios a su propia manera y no en base a obedecer, a creer a su palabra, también fracasó. Y miren lo que pasó. Y descendió Jehová. Bueno, sigo leyendo el verso 4 que me falta. Vinieron, dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Esto tiene que ver con, no querían hacer la voluntad de Dios, querían exaltarse a sí mismos en lugar de exaltar a Dios. Esa es la religión, eso es lo que el hombre quiere. Pero Dios nunca ha intentado que el hombre se acerque a Él por medio de una religión, sino por fe y confianza en Él, por una dependencia en Él, una dependencia absoluta en Él. Pero el hombre fracasa porque no quiere nada con Dios y esa es parte de su naturaleza. Y eso nos muestra cuánto necesitamos de la salvación provista por Dios por gracia, por misericordia, no porque nos merezcamos. ¿Sí? Sino más bien Dios nos da lo que no nos merecemos, que es su gracia. ¿Ok? Entonces dice aquí, hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos. Sabían lo que tenían que hacer, sabían lo que Dios había pedido, pero ellos qué decían, nos hacemos un nombre para quedarnos aquí todos juntos. Sí, qué gran plan. Dice,
por si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Recuerden que la Trinidad está por todas partes, aunque no está la palabra Trinidad en la Biblia. ¿Sí? Pero aquí esto es muy importante porque Dios sabía lo que estaban haciendo y tenía que juzgar el pecado del hombre y lo hace frente a lo que Dios les dijo. Juzgó en base a lo que Él les había dicho que debían poblar la tierra. ¿Y qué hizo el hombre? Se quedó ahí mismo. ¿Sí? No le importaba el bienestar del resto, sino hacerse un nombre. Es el orgullo humano, que es el problema principal del hombre. Por eso dice, ahora descendamos y confundamos. Sí, algo muy importante que donde ellos estuvieron en Babel. Babel quiere decir confusión. Ese es el nombre que ellos se crearon, confusión. Donde quiera que nosotros ponemos aparte a Dios o sacamos a Dios y no le damos a Dios lo que Él se merece, va a haber problemas. Si a Dios lo que demanda o lo que se le debe dar es la adoración, es creerle a Él. ¿Sí? Miren, por ejemplo, quisiera que pongan una señal aquí en Génesis capítulo 11, que en realidad es un acto de misericordia de Dios, porque Dios quería que toda la humanidad conozca acerca de la esperanza de Dios, de mandar a un libertador para poner fin al gobierno de la muerte de Satanás, del pecado, a través de la simiente de la mujer, y iba a hacerlo, y tenían ellos que ser juzgados de parte de Dios, porque les dio una revelación, les dijo lo que tenían que hacer y no lo hicieron por orgullo. Por eso dice ahí, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahora, ellos eh, pasó lo que tenía que pasar, ¿sí? Cuando el hombre pone a un lado a Dios, en ese momento, lo único que hace es se aleja, ¿no? Se va más lejos que él. No quiere nada con Dios, eh, su condición moral decae totalmente y se hace daño. Un ejemplo de esto tenemos en unos versículos que nosotros hemos visto en Romanos capítulo 1, del versículo 18 en adelante, porque vemos una degradación del hombre, una inmoralidad cada vez progresiva, cada vez peor del hombre y su consecuencia con la muerte, con el dolor, con afección a su propia vida, a su cuerpo. Miren Romanos capítulo 1, los versículos 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es el problema. ¿Sí? No quieren la verdad, detienen con injusticia, con no creerle, con hacer lo malo. Recuerden, en la conciencia conocían el bien y el mal, y tenían que hacerlo el bien y evitar el mal. Pero ¿qué hicieron ellos? Exactamente lo opuesto. Entonces, ahí podemos ver que en lugar de cuidar la vida del hombre, estaba cada vez peor. Y dice aquí, eh, versículos 19 de Romanos 1. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo mismo que a Noé.
Sí, a Noé y a sus hijos les dijo lo que tenían que hacer, pero estos hombres ignoraron todo eso, ¿sí? No querían nada con Dios. Y aquí el resultado de eso es una degradación de la vida de la raza humana. Totalmente es como el resultado de la incredulidad del hombre, se hace daño a sí mismo. Entonces no estaban protegiendo la vida humana. Regresen conmigo, mis amados hermanos, a Génesis capítulo 11 y veamos lo que dicen los siguientes versículos. El verso 8, y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Cuál fue el problema aquí? ¿O por qué ya no siguieron juntos? Sí, el problema fue que olvidaron el idioma que tenían desde Adán y ahora cada uno de ellos tenía un idioma diferente. Y ahí Dios hizo lo que tenían ellos que hacer, que es esparcirse por toda la tierra y los diferentes grupos, por medio de los idiomas, se fueron moviendo juntos los que se entendían. ¿Ya? Por eso dice, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Ahora, lo que se debía dar a Dios era la adoración. Miren, por ejemplo, con un momento, pongan una señal aquí en Génesis 11 y veamos lo que dice Mateo 22-21, porque recuerden, Jesucristo estuvo aquí en esta tierra y él no negó la autoridad del gobierno. Miren lo que dice en Mateo capítulo 22 y el versículo 21. ¿Sí? Por eso es que esta dispensación también permanece a través de las edades. Mateo capítulo 22 y el versículo 21. Dice, le dijeron de César, ahora para que tengan contexto, estaba hablando de los impuestos y le dijeron los herodianos a Jesús. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo, y ellos le mostraron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Y el hombre ha fracasado en eso. ¿Sí? Inclusive en cuanto a rendir un respeto al gobierno humano, el hombre también fracasa. ¿Sí? Hoy día al evadir los impuestos, fracasa. ¿Sí? No se somete al gobierno humano. ¿Sí? Ni a Dios tampoco, porque a Dios no le da lo que le debe darle, que es creerle, que es adorarle a través de su Hijo Jesucristo, que murió en una cruz para salvarnos, sino dice, me voy por mi propia cuenta, por mi religiosidad, yo soy una buena persona, con tal que haga bien aquí en esta tierra y eso es todo. Falso, están rechazando la verdad. Pero usted, hermano, si es que entendió, si creyó, ha nacido de nuevo, ha creído que es pecador y que Cristo murió por sus pecados, ahora tiene vida eterna, ahora tiene el Espíritu Santo, que es el único que nos capacita para vivir la vida como Dios quiere. No es posible por nuestras fuerzas, es por la vida de Él en nosotros. ¿Sí? Y todo eso Dios había preparado desde antes. ¿Sí? Entonces, regresen conmigo a Génesis capítulo 11 y con esto vamos a terminar. Dice el verso 9, por esto fue llamado el nombre de ella Babel,
porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, sí? ¿Qué aprendemos de este estudio? Uno, que Dios le da al hombre la manera de cómo acercarse a él, pero que el hombre fracasa rotundamente, es irreverente ante Dios, es irreverente ante la autoridad, que es otra de las cosas que pasa entre Cam y su padre Noé. Es irreverente ante Dios, no quiere nada con él, quiere hacerse un nombre para él, habla de un orgullo humano, pero cuando usted y yo sacamos a Dios del cuadro, hay confusión en lo que haga, en el matrimonio. Sacas a Dios del hogar y tienes muchos problemas con los hijos, con todo, ¿sí? Babel quiere decir confusión. Entonces, qué diferente es cuando en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, cuando baja el Espíritu Santo para morar en los discípulos, la gente les podía escuchar en la propia lengua porque estaban hablando las maravillas de Dios. En cualquier lengua que estén, en cualquier idioma, les podían entender las maravillas de Dios. Y ese es el milagro que Dios hizo, porque solamente a través del Espíritu Santo, solamente a través de creer a la verdad que podemos adorar a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces, Dios fiel. El hombre fracasa, no quiere nada con Dios, pero Dios hace algo por misericordia, que es confunde las lenguas para que el hombre se esparza y pueda un día conocer a Dios a través de la promesa que él había hecho de un libertador. ¿Sí? Hasta ahí nos quedamos el día de hoy, mis amados hermanos.